Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, un abrazo gigante. Estamos en vacaciones en Combinación Clave, pero no vacaciones del programa. O sea, obvio, todos los que hacemos el programa nos tomamos vacaciones, pero la idea es acompañarlos en esta semana, masticando un poquito lo que ha sido este 2016 y principio del 2017, haciendo recuerdos. Estuvimos con la gente del Mostrador, el Mostrador en la Clave, analizamos el sistema de educación. Lo hicimos a propósito de la PSU y lo que nos muestra una prueba como esta, el sesgo que tiene, los resultados cómo se dan, haciendo una lectura un poquito más profunda con mis compañeros del Mostrador respecto a qué es la educación en Chile hoy día y qué es lo que entrega la educación o a qué educación podríamos aspirar. Esta es la conversación. A la Autónoma se postula, presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad con distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo del Mostrador. 9 de la mañana con 5 minutos. Me encanta. Nosotros tenemos un WhatsApp. Voy a comentar algo que es de nosotros, digamos. Tenemos un WhatsApp. La intimidad. Pero claro, a mí me gusta esa Démosle. hasta una parte de la intimidad, a lo mejor. Démosle. No, pero qué interesante cuando empezamos a discutir con quien me acompaña, mis compañeros del Mostrador acá, para ver cuáles son los temas que vamos a abordar, porque van surgiendo, cada uno tira un poquito el tema que le gusta para su lado, y a mí me gusta eso, que haya discusión respecto. Es muy entretenida la pega interna de las discusiones de la pauta, por ejemplo, en un medio de comunicación. Eso es un poquito lo que hacemos antes de definir los temas, y que muchas veces se definen y la conversación nos lleva para otro lado, que también eso es muy interesante. Bueno, estoy con Federico Joanón, con Mirko Macari del Mostrador. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Bien, pues ve aquí hoy día es jueves, que parece viernes. ¿O no? Sí, es cierto. Sí, bueno, a mí el algunos lunes me se van de pareció como viernes, vacaciones el acá en martes me pareció como viernes, el miércoles como viernes. Yo te digo por esta semana que uno está como en medio de fiesta, medio en serio. Una larga despedida de año. Sí. No, pero esta semana se arrastra así. Y a mí me gusta que sea así. Yo rescato el que sea como a medias tintas o media máquina, o con un pie en un lado y un pie en el otro. Sí, pero yo estoy gateando ya. Esperando el fin de largo. La vida desordenada que llevas, pues mira. Licenciosa. Epa. No, bueno, Bueno, Mirko Macari, Federico Joanón, esto es el Mostrador en la Clave, es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile, más universidad acreditada. Vale, yo hacía referencia yo sé que hay varios temas, así que voy a ir rapidito para ver hasta dónde llegamos. Hacía referencia a un tema que se tomó la agenda y que provocó discusión bien pública ayer entre dos parlamentarios, específicamente como echándose las culpas, uno echando la culpa, el otro defendiéndose, por el tema de la educación y de lo que... y de toda esta lectura que deja los resultados de la PSU, que la verdad no es muy distinto a lo que se viene analizando en los últimos años, pero que tiene algo que me pareció particular, que es echarse las culpas por leyes que se han ido gestionando en el Parlamento, pero que la verdad es que todavía no se aplican como para que demuestre resultados. O sea, todo lo que se está demostrando ahora tiene que ver con lo que pasa con nuestra educación en general de hace mucho tiempo. ¿Cómo lo miran ustedes? Y me refiero específicamente a esta discusión pública entre Felipe Kast, que encarna Evópoli, y Giorgio Jackson, que encarna Revolución Democrática. A ver, esto tiene dos dimensiones, pero el tema es largo, y es muy interesante. Sí. Como Federico propuso el tema, lo reafirmó, yo soy muy disciplinado. No voy a seguir, entonces preparé un speech. A mí me gusta. Preparé un speech. Muy bien. No, pero Saca en este momento su discurso, Mirko Macari. Pero me quitó la palabra. Pero partió él, ¿no? Sí. Dijo, Federico puso, pero yo lo tomo, dice Mirko. Claro, obvio. Oye, pero lo primero es que hay una enemistad brutal entre Jackson y Kast. No se hablan, no se dirigen la palabra en el Congreso. Esto es una cosa personal, además, no es solamente política. Habitualmente no es personal, este caso es personal. Sí, porque de repente hay roces políticos, pero no son personales. Sí. Hay una cosa de celos generacionales. Ahora tiene que ver con la campaña que hicieron, porque los dos son diputados por el mismo distrito. Son los distrito. dos diputados por Santiago. Exacto. Y tiene que ver con diferencias ideológicas, ¿no? Pero además hay un componente de que esto escaló al plano de lo personal. Ninguno de los dos tolera lo que el otro representa política y personalmente. Entonces eso es para empezar a conversar. Es un buen punto para analizar lo que pasa. La chimuchina, esa es la copucha. Entonces Evópoli, ojo, que creo que no es tan chimuchina, pero dale nomás. Evópoli tiene como su primer casero a RD,
culparlo de todos los males, porque en general la estrategia de la derecha, aquí la estrategia de cualquier oposición, pasa cualquier cosa, entonces esto es culpa del gobierno por tal cosa. En eso no hay novedad, ¿no? Sí. O sea, el libreto habitual. Es verdad. ¿No? Entonces, pero la premura con la que lo hace tiene que ver con cobrarle la cuenta a esta suerte de colaboración, ¿cómo se llama? La definición que hizo RD de su participación en el gobierno, que es como una pierna afuera y otra Quiero una adentro, colaboración crítica. la colaboración crítica, y eso les permitió entrar Son al las Mineduc. frases que siempre le gusta a la gente tirar y circular. En eso consiste la política, en elaborar conceptos para explicar cosas raras. Que básicamente esto es explicar estoy afuera y estoy adentro. Claro, no estoy en ningún lado. Que igual es como bien, bien impresentable también. Claro, y entonces eso le permitió entrar al Mineduc, porque el diseño iluso, ingenuo, superfluo, frívolo de la nueva mayoría era que, somos mayoría, entonces al Mineduc, que va a ser la reforma más importante, tienen que entrar todos los actores que estaban impugnando el modelo educacional en la calle el 2011, y ahí entra el PC y entran RD con asesores. Bueno, eso termina muy mal, RD se termina yendo, ya eso apuesta Termina a yendo cobrarle... después, pero después de años de colocar a su gente ahí con buenos sueldos. Sin duda, pues si nadie entra a trabajar gratis. No, pero lo que me refiero que Que no fue en los primeros meses que se fueron, ¿no? Efectivamente. No fue en los primeros meses. Y por lo menos 2 años, ocurre ¿no? que detrás de la formación de un partido político siempre hay gasto, hay gente que está dedicada a la política y quien financia eso. Entonces ellos tuvieron esta cosa bastante, diría yo, maquiavélica de quizás, porque no colaboraron mucho dentro del Mineduc en los proyectos y tomaron una distancia más que otra cosa. Pero por otro lado estaban empleados por el Estado, entonces financiaban a su gente. Fue rara ese tema, más allá de que algunos personajes de Revolución Democrática a uno les pueden parecer muy interesantes como políticos de la generación que viene, ¿no? Pero ese papel, esa pasada por el Mineduc llama la atención. Pero ¿quién estaba en el Mineduc representando a RD? No estaba cualquiera, estaba Miguel Crispi, ¿no? El ideólogo de RD. Así como Jackson es el hombre público y la cara, Miguel Crispi es el ideólogo, que es hijo de una ex ministra de Bachelet, Crispi Serrano, ¿no? Y entonces él tiene un puente de plata con la Concertación. Entonces allí los vínculos familiares en esto son muy decisivos, y fue el coqueteo inicial que hizo el proyecto Nueva Mayoría, era meter a RD y al PC para validarse como algo distinto a la Concertación y bajarle los decibeles al movimiento estudiantil, cosa que evidentemente logran. O sea, el movimiento estudiantil se desarticula porque el PC básicamente no genera un movimiento paralelo para no generarle ruido al gobierno, y eso desarticula el movimiento en la calle. Ahora, a mí me interesa más el fondo. Yo creo que efectivamente es bien demagógico lo que plantea Felipe Kast, pero el sustrato, lo interesante es el sustrato o las premisas o los supuestos, ¿no? Que es decir que los liceos emblemáticos están en crisis porque las pruebas estandarizadas, en este caso la PSU, te arroja un peor resultado que años anteriores. Esto te habla patéticamente del subdesarrollo exitoso chileno. No, Felipe Kast es PhD en economía, ¿no? Y por muy renovada que sea la derecha que él quiere representar, en definitiva una derecha hija de la ideología neoliberal. El conjunto de la derecha, toda, fue capturada por el neoliberalismo. La libertad de desarrollo se transformó en el Vaticano, y entonces de la derecha y las lógicas económicas que permean la educación, que vienen de organismos internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, nos lleva a esta visión economicista y reduccionista del proceso educativo, como si estuviéramos midiendo algo importante. Es decir, dentro del curso el que se saca un 6 es mejor que el que se saca un 5. Sí. Dentro del colegio el curso que tiene un puntaje A+2 es mejor que el que tiene A+1. Y dentro de los colegios el que tiene un puntaje más es más, esto que en educación uno es más que otro. Esa idea ya te habla de la carencia de humanidad y de cómo nos mecanizamos y concebimos la educación como un proceso de formación de capital humano, para decirlo elegantemente, es decir, mano de obra capacitada para el mercado. Y la educación es otra cosa. O sea, los países que lideran en educación, Finlandia, por ejemplo, eliminó el año pasado los ramos.
Esta idea de que la gente va a castellano, matemáticas, claro, porque la educación es un proceso más complejo y se trata de desarrollar habilidades, por cierto, sensibilidad artística, por cierto, reflexión ética, por cierto, conciencia del entorno, educación cívica, habilidades musicales, educación cívica, pero se educa desde el ejemplo, no del la idea de Felipe Cas es la de los niñitos ordenaditos, con corbatita, sentados a las 8:30 de la mañana, anotando lo que dice el profesor y después repitiéndolo para sacarse un 7. Y eso nos tienen en sus desarrollos. Mira, yo creo que todo lo que tú dices, Federico, yo no. es cierto. Es decir, no puedo dejar de coincidir. Pero mientras estemos en una etapa de transición a ser Finlandia, que nos falta bastante en todo sentido, si es que quisiéramos serlo, es una discusión que también está encima de la mesa, y tenemos que batirnos con lo que hay. Y hay un sistema educativo formal, que a uno le podrá gustar o no, pero existe, que tiene ciertas evaluaciones, que son muchas muy malas y hay que mejorarlas, pero sobre todo que tiene ciertos indicativos. A mí me cargan todas estas cosas los indicadores, pero aquí no puedo dejar de ocuparlo. Ciertos indicadores o indicativos de que está mejor que otro. Más allá del 6 o el 7, más allá del puntaje en la prueba en estricto rigor. Pero hay indicadores que permiten decir, la educación pública está mejor, se ha mejorado. La educación subvencionada está mejor, se ha mejorado. La educación privada. Y en esos indicadores, con los elementos que tenemos, mientras no hayamos hecho una transición a una revolución verdadera en la educación, pero eso nunca ha estado sobre la mesa, aún en Chile. Mientras no esté eso sobre la mesa, lo que está sobre la mesa es mejorar la educación que conocemos. Y la educación que conocemos, que tiene su momento álgido y más brillante en la educación en la época de los gobiernos radicales, ¿cierto? Que es verdad que no era lo masiva que es ahora, pero fue un momento que puede servir de paradigma para efectos de las comparaciones. Y hoy día, después de 3 años más o menos de este gobierno, cuya principal oferta de campaña era mejorar la educación pública, por culpa de y había consensos políticos además, y además se hizo una reforma tributaria para financiar la mejora de la educación. La educación pública está en una rodada cuesta abajo en todo sentido. Si la gente no quiere estar en la educación pública y cada vez que se puede cambiar a una privada o a una subvencionada, se cambia a sus hijos para allá. ¿Por qué? Porque el gobierno prefirió otras reformas antes de abordar la que era principal dentro. Cuando uno dice educación pública, está hablando de la educación escolar y preescolar también, ojo. Pero vámonos a lo básico. El colegio. El colegio hoy día no ha habido un cambio, porque es bien cierto lo que tú decías, Fea, hay muchas reformas a la educación que están hoy día aprobadas, pero no se están implementando y se van a ver los resultados un tiempo más. Pero no son estas, es respecto de la educación subvencionada, respecto a algunas cosas de universidad, en fin, pero respecto de lo que son los colegios públicos y su vinculación con las municipalidades, su financiamiento, su calidad, la carrera académica de sus funcionarios, bla, 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 eso no se ha hecho prácticamente nada. Y ahí va en descenso, y sigue en descenso, cada vez menos alumnos en la educación pública, y con peor calidad de la educación pública. Y sigue vinculado a municipalidades, que las municipalidades que tienen más plata algo hacen. Y tienen algunos colegios que son dignos. Pero la mayor cantidad de las municipalidades no tienen los recursos y tienen colegios vergonzosos. Entonces, este gobierno no ha hecho nada. Y eso es importante dejarlo claro, por razones que sea. Además, ya se le desordenó el gallinero, ya es difícil que logre hacer algo. Y eso es hoy día, al fin de año, no podemos dejar de decir, más ya que uno le dan rabia los... Es cierto que la educación se haya agravado, viene en una tendencia. Sí, una tendencia que no revirtió este gobierno, pero prometiendo revertirlo. Exactamente, porque los gobiernos progresistas son el peor favor al progresismo, cuando son débiles, como han sido todos acá. Oye, y déjame darle una última vuelta, buen punto, pero déjame darle una última vuelta, es que además hay una agenda de neoliberalismo liderado fundamentalmente por el Mercurio,
de hacer presente esto. Entonces a uno le empieza a quedar claro, oye, pero la educación pública en realidad se está muriendo y nadie hace nada en contra, y la educación subvencionada está mejorando, y la privada, ¿para qué decir? Se lleva todos los mejores puntajes. Entonces instala una realidad que, si bien es cierto, existe, no está, lo hace tan visible que quita cualquier energía a una posible. Lo que pasa, perdón, Federico y Mirko, solo para ponerlo como antecedente. No da como un hecho. Sí, lo que pasa es que si hay una pelea ideológica es la educación. En eso estamos, y a mí me parece muy divertido como desde la derecha dicen la ideología de izquierda. No, si aquí es ideológica puramente esta discusión, porque es efectivamente por algo que decía Mirko antes, cómo se mira el mundo, la construcción que uno hace de cómo le gustaría formar a los niños, básicamente. Eso es. ¿Y dónde se ponen los recursos para lo mismo? Exactamente, claro. Y quién toma las decisiones, esto es ideológico puro. Entonces aquí hay una batalla campal, eso hay que tenerlo claro, donde se ocupan los medios, donde se tergiversan muchas realidades, en fin. Entonces eso hay que tenerlo claro en esta discusión. A mí lo que me impacta, de lo mismo que estamos conversando, lo quiero poner sobre la mesa, es cómo todo este discurso neoliberal ha ido permeando nosotros mismos. Y lo veo en las redes, en conversaciones, yo escucho harto a través de Twitter, en las reuniones que uno tiene, en fin, de cómo en Chile mucha gente cree que efectivamente existe el mérito. O sea, que el mérito te responde. Y que si tú te esfuerzas, cumples lo que quieres. Cuando estructuralmente este país se armó para que eso no pase. Y se habla del mérito y se pone sobre la mesa. ¿Y por qué no permitir que el chiquillo que estudia pueda llegar al Instituto Nacional? Y una suerte de fantasía de que se puede lograr algo que no se puede lograr. Entonces, normalmente hay excepciones que hacen la regla. Exactamente, sí, yo conozco varias excepciones, pero el tema es ese, que no sean las excepciones. Pero además es una cosa patológica la idea de que el que se esfuerza llega ya a temprana edad, o sea, para entrar a la educación básica o a la media, a esa edad ya se le instala que el mundo es para competir. Pobres cabros chicos. El éxito de alguien tiene que ser a costa de otro. Entonces, ¿dónde queda ese otro? Entonces, todo el resultado de la sociedad, es que no tenemos confianza, no creemos en las instituciones, no nos relacionamos con el resto, pero si fuimos educados, nos metieron en el software, en un individualismo brutal. Para que yo gane, otro tiene que perder. Cuando la estructura de vida social, desde que el hombre es colaborativa, si no resiste el entorno de lo natural, no resiste el entorno de la presión, esa es una dinámica patológica. Entonces eso es lo terrible, el concepto de lo humano que hay detrás, ¿no? Pero también eso se hace con un interés, que es formar gente funcional a un modelo de economía. Entonces no nos perdamos, no es que estemos en el error por el error, ¿no? Hay un diseño detrás. Y esto se ha profundizado, y eso solo quería agregarte eso, Federico, que este gobierno efectivamente profundiza ya de manera manifiesta la crisis de una educación que se viene manifestando desde la reforma educacional de Pinochet el año 81. Es decir, desde ahí empieza la demolición de lo público, de la educación pública tradicional, básica y media, de las universidades públicas. Y por lo tanto, cuando decimos, oye, la gente no entiende de política, la gente no tiene educación cívica, sí, el lugar para socializar acerca de lo público, ¿no?, fue demolido, porque el modelo neoliberal quiere sujetos privatizados, los necesita privatizados, mentalmente privatizados. De eso hablamos de ideología. Es un muy buen punto. Ahí estamos hablando de ideología. Y cuando se trata de administrar recursos para esto, que al final del día en una sociedad como esta se trata de administrar recursos, se ha preferido esos recursos privilegiar las soluciones que da el modelo neoliberal individualista, y se ha reforzado la educación subvencionada, se han reforzado todos los mecanismos para que eso funcione muy bien, y la educación pública, nada. Entonces, en este gobierno querían sacar el ramo filosofía el año pasado, ¿te acuerdas que hubo una discusión? Eso no es accesorio. No es accesorio, eso es medular. Perdón, ¿cuánto han bajado las horas de historia para poner lenguaje y principalmente matemáticas? Si eso ha pasado, o sea, si comparamos las mallas, cómo ha ido bajando la cantidad de ramos donde la idea es discutir de lo que nos pasa. Yo hago clases en la universidad, así hasta el último semestre del año pasado. Y ahora que está acá no puede. Incapacidad, la incapacidad de desarrollar el pensamiento complejo
que tienen los alumnos, y no es que no sean entusiastas, y no es que no sean inteligentes, Exacto. no llegaron con esas habilidades. No tiene que ver con una creación más floja que está metida en otra cosa, no. Son el resultado de la educación. Entonces, después tienen que pagar un MBA afuera de 25 millones de pesos, 30 millones de pesos, para que les enseñen a pensar. Pues si esos son los MBA. Te dan un caso, te lo llevas, tienes que pensar y al día siguiente pones tu solución. Y no hay nota. Hay más completo o menos completo, y escuchar a otros en su solución. Y eso es lo que tú pagas. Tú estás un tema muy importante hoy día. Está tan mala en general la educación en los distintos aspectos que hemos conversado. A lo más exitoso es malo. Claro, es que para estar en un nivel competitivo, perdón por la palabra, porque vuelvo a esta mentalidad. No, pues sí, es una cuestión ya esta cultural, mentalidad tenemos cultural dentro. neoliberal, ¿no? Es bien feroz. Que estamos Es bien más feroz. marcados a fuego. La gente tiene que tomar un posgrado, es decir, al final la carrera universitaria se masificó y bla, 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 y lo bueno, lo malo, pero terminó siendo como el cuarto medio de antes. Entonces, hoy día la gente para mostrar sobre la mesa que tiene más estudios, que ha sofisticado su educación y que ha complejizado su educación, tiene que ir con máster, con doctorado sobre la mesa. Entonces, en definitiva, ¿y qué hay detrás de eso? Más negocio, porque nada de eso es gratis, ¿no? Y más individualismo. Es re complicado. Mira, ¿para qué decir el famoso NEM? Esto resulta... Significa que el cabro chico, 14 años más o menos se tiene en primero medio, tiene que tener conciencia que le importa ser exitoso en la vida. Y tiene que sacarse 7 y 6, porque si no después, aunque le vaya bien en la PSU, no va a poder estudiar en ninguna universidad, oye, de las más reconocidas, porque le van a pesar cuando tenía 14, 15, 16, 17 años. Es absurdo como un joven... Un niño de 14, un joven de 17, 18, tiene que estar pensando en que tiene que ser mejor que el resto, como decía Mirko, aplastar al otro para ser el que sobresale y sacarse el 7 y el otro el 6, lo gané. Es una pirámide, no llegan todos. No. Es absurdo, no es que es una cosa Lo que pasa es que- terrorífica. Lo que pasa es que, a ver... Oye, los dejan casados para siempre, porque el NEM se consolida. Sí. Y Bueno, ahí- hay una preocupación cuando se entra en enseñanza media respecto Pero a te las das notas. cuenta y son cabros Ahora- chicos, entonces ahora- uno dice, estamos todos locos. Ojo, pero aquí tiene que haber procesos de selección, yo también entiendo eso. Bueno, Y todas las proceso- sociedades la exacto. tienen El para sus tema es generaciones de relevo, cómo pero tú no pones necesariamente las son notas. esas. O sea, ¿a quién se reconoce como buen estudiante? Que también es un tema. Pero está más o menos resuelto en los países que tienen la mejor educación del mundo, eso. O sea, es decir, muy tempranamente se detectan las habilidades de cada uno, y de acuerdo a esas habilidades van Se a les tener, va van a tener un lugar se les va en la orientando. sociedad. Ujú. Exactamente, po, Así es. ¿no? Entonces, en eso estamos, pero años luz, ¿no? Entonces, el sustrato, el fondo de la conversación, lo no dicho de esta discusión es lo interesante. Es decir, que sigamos midiéndonos y haciendo debate político infructuoso de carácter bizantino, porque en el fondo nos apunta a lo esencial, a lo real. Es para cobrar una pequeña cuenta política en vez de estar diciendo, oye, ahora por favor miremos los ejemplos de qué se trata la educación. Pero eso Oye, cuentas políticas y negocios. No, si estoy de No, si acuerdo oye, que no, no es estoy que de no, acuerdo para que no va a explicar, pasar, por eso- es que hay por eso es que aquí negocios no hay detrás. generosidad. Sí, cuando Exactamente. fracasan Aquí hay las interés cosas, directamente, muchas veces y hay mirada interés ideológica. económico detrás. Y por eso es como una de las madres de todas las batallas Claro, la educacionales. y se perdió. Po. Ese es el punto que hay que dejar claro hoy día, fin de O 2016. sea, si Felipe Cas no se llamara Cas, no hubiera sido ministro. Po. Si el peso de los apellidos en Chile y en la derecha, sobre todo, Pablo Longueira decía, las campañas parlamentarias en la derecha las armamos en los matrimonios. Si tienen matrimonio todos los fines de semana, y ahí ven Además tienen muchos hijos. Claro, po, Oye, bueno, pero en resumen, dramático, pero se perdió esta pelea por mejorar la educación. Este gobierno no puede hacer más, no tiene recursos para hacer más, se acabó la plata, se acabó la voluntad política, internamente está cruzado con distintos intereses porque hay muchos intereses económicos. Acuérdate que en la educación subvencionada, que es la que tiene que debilitarse para mejorar la educación pública, si lo ponemos en forma muy, muy brutal, esa educación se fortaleció en vez de la educación pública porque ahí tenían intereses económicos los democristianos, los socialistas, los comunistas, la derecha, para qué decir, en fin, todo. Entonces, el gobierno, cruzado por esos intereses, no fue capaz o no quiso. Y hasta ahí llegamos. Entonces, quizá sea bueno empezar a conversar para la próxima campaña presidencial alguien que sí quiera y pueda. va a dar lo mismo, porque lo esencial, la palabra clave en esto es la felicidad. La educación es para que los niños sean felices y sean adultos felices. Y cada uno hará su ecuación de cómo se construye eso, que ya es bastante difícil. O sea, déjame ponerlo para salir de lo abstracto. O sea, mi hija en cuarto medio estaba con depresión, no quería ir al colegio. Me dijo, bueno,
te hago comunicado, ¿a qué hora queréis llegar? Cuando despierte, porque por ciudad le costaba levantarse temprano. No quería condicionarla, pero tienes que entrar a las 8:30, 10:30, bien, te filmo, ándate a la hora que queráis. Si da lo mismo el cuarto medio, da lo mismo la nota que te saquís, pasa, termina. No mide nada. No está tu madurez, no está tu comprensión del mundo, no está tu sensibilidad en la NEM. Así es. Así, además los deja marcados para toda la vida. No, sí, es patas arriba. Bueno, yo creo que le hemos dado harta vuelta a la educación y hemos sido un poco pesimistas y enfáticos. Y yo creo que es que lamentablemente no se puede no ser pesimista. Sí, mira, si al final, escuchando todo esto, es como un resumen de lo que hemos hablado ustedes en el mostrador, en muchas notas, lo que hemos hablado muchas veces acá también en el programa. Porque teníamos muchas ganas que resultara la reforma educacional. Porque es algo muy fundamental para los países. Y había acuerdos políticos primarios. Lo que pasa es que después aparecieron los intereses económicos, las ineptitudes del gobierno, y todos quedaron nada. Ponen un economista que viene del Fondo Monetario, imagínate, a cargo de la reforma educacional. Y una frivolidad enorme. Si los economistas tienen que desaparecer de esos ministerios. ¿Pero verdad? Los economistas tienen que estar en Hacienda y en Economía, y se acabó. Siempre con alguien que no sea economista como superior, porque son incapaces de gobernar. Lo que tienen es que manejan bien los recursos, o supone que los manejan. Que es un factor, pero no es lo esencial. ¿Sabes que en las grandes corporaciones del mundo, vámonos ahora al mundo privado, pero globalizado, que está tan de moda hablar de eso, en todas las corporaciones, las grandes corporaciones transnacionales, nunca es un economista. Ninguno de los grandes cargos, los cargos más importantes son economistas. Generalmente son filósofos, antropólogos, psicólogos, literatos. Buscan gente con una formación más integral, la complejidad, más compleja. Y también todas estas grandes empresas en el mundo tienen dentro de sus personas pensantes a mucha gente del lado humanista. No son puros expertos en número, porque son los jefes normalmente los del lado humanista. Ahora, a propósito de esta conversación, Chile, los cantantes del municipal piden plata en la calle, pues. ¿De qué estamos hablando? Es el nivel de la cultura y de la educación. La gente más culta, un cantante de ópera del municipal pide plata en la calle en una esquina. No, y lo peor es que la educación no se hace cargo de que la cultura no es, voy a ver una ópera y no tiene que ver la cultura con eso, tiene que ver con el acceso a otras cosas, abrir la cabeza, soñar, a pensar en otras situaciones. Experiencias. Exactamente, y nunca se plantea así. No sé, si a mí lo que me queda como un poco con depresión después de todo lo que hemos conversado es que mirándolo ex post, o sea, desde que partió todo esto, que a mí me hacía mucho sentido varias de las reformas, cómo se planteaban y cómo se querían encarar, que la verdad es que si en ese momento mirábamos efectivamente cómo estaban las cartas acá, o sea, quién se iba a hacer cargo del ministerio, quiénes iban a estar ahí, qué pasaba con una discusión que es de base tan ideológica, dónde están todos los intereses, qué se pensaba en el fondo, o sea, desde antes podríamos haber dicho, esto no va a resultar. A menos que se hubiera transparentado todo y faltó transparencia. Entonces al final nos fuimos dando cuenta de los intereses espurios, sobre Federico, la marcha. Acá hay un tema muy de fondo que tiene que ver con lo que decía Mirko, que es la ideología que está detrás de las decisiones que tú tomas. Y aquí, y yo creo que tú ahí diste en el clavo, la tercera, pero principalmente el Mercurio, llevaron una línea de trabajo desde que partió la reforma educacional, pero fue incesante. Era cosa de demolerla y fortalecer la educación subvencionada. Exactamente, pero de verdad, o sea, es cosa de hacer como un registro. ¿Y cuánto de eso efectivamente golpea todo lo demás? Ellos hacen su pega. Ellos son neoliberales. Ellos son el órgano de... No sé si su pega, porque a mí me encantaría que lo hicieran un debate editorial y no en el titular. No nos perdamos. O sea, ese es el rol orgánico del Mercurio, expresar a la derecha social y económica. Y el Mercurio es un actor decisivo en la construcción del modelo económico. En los años 60, Agustín Eduard, a todos los economistas que fueron a Chicago, los juntó en el Consejo de Redacción del Mercurio. De ahí salió el ladrillo, estaba pensado desde mucho antes. Y desde ahí se defendió después el modelo económico. Y entendieron que el modelo iba mucho más allá de Pinochet. Y de hecho el Mercurio fue clave para respaldar la idea de que el gobierno militar hacía una reforma política, jurídica y económica más allá de la figura de Pinochet. Y ese es un éxito de ellos, sin lugar a dudas.
Chiquillos, tenemos que dejarlo hasta aquí. Bueno, Estábamos muy entusiasmados, pero lamentablemente. tenemos que dejarlo hasta aquí. ¿Nos vamos a volver a juntar mañana? ¿Van a venir los dos mañana? ¿O El Mira, mostrador uno de en- los dos se va de vacaciones. Ah, que se van de vacaciones? Uno de los dos se va de Adivina, vacaciones. adivina quién, eso es lo que Todavía- quiere decir Mirko, adivina quién. ¿Te vas de vacaciones? No, no. Pues, yo no, pues si yo yo no, pues. Ah, Me no, toca, yo también pensé- me toca a veces. ¿no? Federico, ¿te vas de vacaciones así como? No, me o voy, solo por me- unos me días voy de año una nuevo. semana. Ah, ya. Así que Iván y Mirko tendrán el honor Vamos a de, ver todos los de días, hacer el Mirko. mostrador en la clave aquí. No voy a junto tener que ti. preguntar quién viene, ya sé quién viene. Y además, Federico. mañana además Iván parece que también los va a acompañar desde Buenos Aires. Sí, el otro día funcionó perfecto, se escuchaba muy bien, estaba con pijama, no lo veíamos. Habló. Claro, Así que- está Oye, claro quién es oye. el único que trabaja en el mostrador. Federico Llanón, Mirko Macari, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos vemos. Chao. Es la presentación del mostrador en la clave, es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile más universidad acreditada. Pausa, volvemos. Actualidad con ojo crítico. Información con distintos puntos de vista. A la Autónoma se postula. Presentó El Mostrador en la Clave. Continúa escuchando Combinación Clave por la 92.9. Ahí estaba el mostrador en la clave, recordando el momento en que hablamos de la educación, algo bien pendiente y que va a ser proyección para este 2017. Les propongo que hagamos una pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Combinación Clave, revisando lo mejor de los últimos meses. Estuvimos durante el 2016 conversando con Alejandra Matus. Ella es periodista, es escritora, es investigadora, tiene cátedra de investigación y relanzó el Libro Negro de la Justicia Chilena. Es un relanzamiento esperado porque el Libro Negro de la Justicia Chilena estuvo prohibido, censurado en nuestro país e involucró una persecución a Alejandra Matus que terminó con ella viviendo en el extranjero. Ella revive ese momento en Chile y nos habla del Chile que ha cambiado hasta este 2016. Y ahora nos acompaña una periodista, es investigadora, autora de varios libros además, pero autora de un libro que fue un libro, lo comentábamos antes, adelantado en su época, pero que a ella personalmente le trajo muchos problemas porque era un libro de denuncia y un libro bien feroz. Lo tengo en mi mano y esta es la visión revisada y aumentada, es como una nueva versión porque tiene más información del Libro Negro de la Justicia Chilena de la periodista Alejandra Matus que nos acompaña ahora. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchas gracias por venir. Muy bien, buenos días. ¿Qué significó para ti revisar nuevamente este libro en específico y que se vuelva a editar y que hoy día vuelva a estar en librerías así tal como lo tengo en la mano, el Libro Negro de la Justicia Chilena? Bueno, la idea estaba rondando hace un buen rato, sobre todo porque el libro no está disponible. O sea, tú lo puedes googlear y te aparecen copias a 100.000 pesos, 120.000 pesos, y como cada vez con más frecuencia había personas que me pedían que los ayudara a encontrarlo y no es fácil. Entonces, estaba ahí el Libro Negro rondando y revisándolo con bastante calma y harto tiempo. Por un lado, es sorprendente para mí mirar con esta distancia del tiempo la cantidad de cosas que pasaban en el Poder Judicial y que eran bien sorprendentes. Y por otro, para hacerme cargo del paso del tiempo, porque yo dejé de reportear tribunales después de la publicación del libro, me dediqué a otras cosas, tuve que volver sobre mis pasos y tratar de investigar qué ha pasado con la justicia entre el 99 y el presente, y darme cuenta de que aunque han cambiado muchas cosas para bien, todavía hay muchos problemas. Bueno, quería tomar eso que nos está contando Alejandra, porque para los que no se acuerdan o no lo tienen tan fresco en la memoria, para Alejandra tuvo consecuencias bien nefastas la publicación original de este libro, que fue cuando, el 99. Sí. Martes 13 de abril del 99 presenté el libro y a la mañana siguiente llegó la policía a incautarlo a las librerías y a la editorial. Pucha, y justo lo fue un martes 13. Sí, pues no, yo después de significado? que nunca más presento el libro martes 13. ¿Qué habrá significado eso? Bueno, hablábamos que era un libro adelantado a su época. ¿En qué sentido? En que era una época en que Chile todavía no cuestionaba todas sus instituciones, ni tampoco era tan abierto como hoy cuestionarlas, pese a que era el 99, ojo con eso, pero la década de los 90 vivíamos, y yo lo digo porque reporteaba en esa época, reporteamos juntas en una época, no había
esa intención, o había una especie de respeto sacrosanto a las instituciones, en el sentido que se había recuperado la democracia y era difícil afectarlas. Uno trataba de que todo esto se asentara. Entonces, la pega que hizo Alejandra Matus, conociendo lo que pasaba en los pasillos de tribunales, fue hacer un libro donde ponía todo lo que pasaba a nivel de tribunales en cuanto a tráfico de influencias. Recordemos que esa era una ley antigua, entonces las fórmulas de los juicios eran muy distintas a lo que conocemos hoy día. Entonces, lo que hizo Alejandra fue revelar tráfico de influencia, el poder de algunos jueces, cómo se protegían entre ellos, lo que pasaba en los corredores de tribunales, cosas tan perversas además como pedofilia, en fin, lo que le costó lo mismo que nos está diciendo ahora. Alejandra, cuéntanos, y para hacer memoria, ¿cuándo tú empiezas a pensar que podrías hacer, y estoy hablando de los años 90, un libro revelando lo que empezabas a ver que pasaba en tribunales? Bueno, la idea original es de Carlos Orellana, que era el editor de Planeta, y él quedó muy impactado por el informe Rettig, donde ya venía un capítulo de crítica al Poder Judicial por lo que había sido su falta de coraje, que dijo en algún momento Patricio Aylwin, para defender los derechos humanos. Y yo, paralelamente, había empezado a escribir estas trastiendas que a mí me sorprendían mucho como periodista, de cómo se resolvían los casos y de cómo habían resoluciones extrañas, por decirlo de algún modo, narcotraficantes que salían libres así en una resolución de la Corte Suprema de la que nadie se enteró, que el Consejo de Defensa del Estado quedó mirando Pachuqui, digamos, y distintas situaciones irregulares sobre las cuales empecé a escribir. Y Carlos tuvo la idea de hacer este libro. Primero se lo pidió a Mónica González, después lo heredé yo, con la idea de que no fuera solo el tema de derechos humanos, sino que hacer una mirada integral al Poder Judicial, porque parecía que el problema iba más allá que los juicios de derechos humanos. Y investigando me di cuenta primero que tenía mucho que aprender sobre el Poder Judicial, porque cuando uno dice esto está mal, tiene que saber mal respecto de qué. Yeah. ¿Cuál es el ideal? ¿Cómo tiene que ser un Poder Judicial? No es que uno le tinca, no es que no es no es que este juez me parece malo. Claro. Entonces, para eso, digamos, tuve que aprender y mirar comparativamente, y comparativamente se veía mal la cosa. Y se veía mal no porque no era solamente cuestión de remover a un juez corrupto, que los había, sino que había un problema sistémico, y un problema sistémico que venía por los sistemas de nombramientos, por la forma en que la gente entraba, ascendía y se retiraba del Poder Judicial, venía por la forma en que funcionaban los procesos, particularmente la justicia penal, que es la que más afecta a las personas, por el secretismo institucionalizado, por una cierta conducta, yo diría, aristocrática, que tenían los jueces, donde era muy mal visto que alguien los cuestionara, como tú dices tú, intentara hacerle preguntas difíciles. O sea, los ministros no daban entrevistas. No, ni siquiera hablaban con uno en el pasillo. No había departamento de prensa. Claro. Ellos sentían que no tenían ninguna obligación de responderle al público de nada. Entonces, en todo, el desafío más bien fue la complejidad, porque si yo hubiera escrito ese libro inmediatamente cuando me lo pidieron, hubiera podido hacer un conjunto de anécdotas y hubiera salido un libro rápido el 93. Pero a mí me parecía que un conjunto de anécdotas no permitía mirar la gravedad del problema, y me puso un desafío mayor y me demoré 6 años. Eso mismo te iba a preguntar. ¿Todos esos años? 6 años, y claro, lamentablemente nos cayó la Ley de Seguridad del Estado y no se pudo en ese momento, por causa de la censura, poner mucha atención al contenido del libro. Sí, yo quiero recuperar eso, porque no estamos viviendo en dictadura, para que no se pierdan. Esto no fue en dictadura, no, estamos hablando de 1999 cuando pasa todo esto. Alejandra, en el momento en que tú escribes esa primera versión del libro, ¿tú te das cuenta en el terreno que te estás metiendo? Y lo pregunto por lo mismo. Tú misma habías analizado en esa época cómo los jueces no tenían que dar explicaciones a nadie, no daban entrevistas,
había una defensa cerrada de ellos mismos a su propia pega, había una suerte de impunidad, porque si bien no había ningún libro que reflejara lo que pasaba, todos teníamos esa, y no me refiero a los periodistas, me refiero a la ciudadanía, sabía que pasaban cosas en tribunales que no correspondían. Claro, las encuestas mostraban que el Poder Judicial era la institución más desprestigiada, que Exacto. la gente cuando le preguntaban decía que la justicia era solo para los ricos, en fin, había un malestar en la sociedad respecto a la justicia, no era un secreto. Y que uno puede hacer esa misma crítica hoy día respecto a la justicia para ricos y pobres, pero en esa época era otra cosa, era mucho más profundo, y además que no había nadie que diera explicaciones, nada era público, los actores hacían harto de la pega que le correspondía a los jueces, en fin, una serie de cosas que de repente hay mucha gente que no se acuerda o no lo alcanzó a vivir. ¿Tú te dabas cuenta que publicando eso iba a quedar así, te ponías incluso tú en riesgo? ¿Te dio esa idea antes? A ver, a mí me correspondió reportear mucho durante los 90 temas complicados, y esta, digamos, no iba a ser la primera vez que yo me enfrentara a la justicia, pero cuando me pongo a reportear o incluso en aquel tiempo, eso no estaba en mi mente. No estaba en mi mente el riesgo, estaba en mi mente hacer un buen trabajo, que estuviera buena bien, investigación, que estuviera respaldado, exacto. No cometer, soy periodista, no tengo formación de abogado, no cometer alguna ignorancia, no meter las patas, digamos, ese era como el foco. Pero cuando terminé el libro y me llamó un periodista de La Tercera que se había enterado y me dice, bueno, no tienes temor, y entonces ahí como que me cayó la teja, cuando ya el libro ya estaba entregado. Porque la ley de seguridad no es que a mí se me aplicara por primera vez, se había aplicado con mucha profusión en los primeros años de la democracia, y particularmente a periodistas. Y en especial Servando Jordán había ya, se había querellado contra 4 periodistas, Gumucio y Pablo Acudú, por un artículo, digamos, alegre en la revista Cosa, y otro contra José Ale y Fernando Paulsen. Entonces, sí, o sea, tendría que haber sido estúpida para no darme cuenta que habían riesgos, pero no escribí pensando que tenía que tener miedo. ¿Qué pasó después que lo presentaste? Tú algo adelantaste ahí, pero me gustaría saber lo que pasó los días después y los meses después. Bueno, el libro lo presentamos al mediodía de ese martes 13. Ese martes 13. Después, digamos, lo normal, almuerzo con la familia, festejo, qué rico, al fin publicar este libro que ya estaba acarreando por tanto tiempo. Y a la mañana siguiente, apenas me despierto, me llamaron de la editorial para decirme que la policía de investigación estaba en la sede con una orden de incautar toda la primera edición. Mi primera reacción fue, bueno, avisémosle a la prensa, a los colegas, y 2 minutos después me llama mi hermano, que es abogado, y me cuenta que había un requerimiento por ley de seguridad del Estado, y me leyó la cartilla, ¿no? Esto significa que tiene una pena posible de 5 años y 1 día, te han intentado procesar por otros delitos de sedición impropia, cosas que hoy día son absurdas de pensar, pero habían muchos articulados que se podían usar contra los periodistas. No ha sido procesada, pero probablemente eso se va a usar para denegarte la libertad condicional. ¿Quién te va a contratar? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer con tus planes? Etcétera, etcétera. Perdona. Tienes que irte, me dijo. Ay, pero así eso al Así. día siguiente. En esos minutos, mientras la policía incautaba los libros, él me dice, tienes que irte ahora, antes de que se dicte la orden de detención. Entonces, ¿y qué pensaste, Alejandra, en ese momento? No, yo le dije, no, ¿cómo voy a ir? Pues, sentía como que se iba a decir que me iba arrancando, que el libro estaba mal sustentado. Toda esta obsesión periodística, ¿no? De que no se puede hacer cargo de lo que dijo, esa conducta. Entonces me dijo, no, tú ya hiciste tu trabajo, lo vas a poder defender, no te preocupes, te tienes que ir. Bueno, hablé con la editorial, en ese minuto también caótico, porque el gerente andaba con los policías en las bodegas, entregándole los libros, y lo discutieron ahí brevemente. Me dicen, no, sí, ándate, porque la editorial tampoco, yo no estaba trabajando en un medio, no había nadie que me pudiera como prestar una espalda, ¿no? No nos podemos garantizar que te vamos a poder sostener si estás presa. Entonces, bueno, yo en ese momento estaba comprometida
con un ciudadano norteamericano para casarme y el gringo estaba ahí conmigo, tampoco entendía nada. Tú me dijiste que vivíamos en un país democrático, ¿qué es esto? Ya. Todos los consejos, todas las voces decían que me tenía que ir, así que tuve que aceptar a contrapelo, contra mi instinto, que el resto del mundo tenía razón. Así que metimos las cosas así a la rápida en la maleta, partimos al aeropuerto, le pedí a los colegas que me esperaran allá porque no podía seguir contestando el teléfono. No había celular. Todo esto era con teléfono así, con rueditas, estamos hablando que con rueditas. Exacto. Claro. Internet estaba recién partiendo. Claro, exacto. Prácticamente no existía para estos efectos. Así que, nada, pues allá compramos el pasaje más al destino más próximo y más rápido que hubiera, y eso era Buenos Aires, y me fui, digamos. Y cuando pasé por Policía Internacional todavía no sabía si la orden había llegado o no había llegado. Y tal. Cuando llegué a Buenos Aires, allá me recibió Planeta de Argentina, que fueron muy, muy amables y muy cariñosos. Pero bueno, pasaban los días y no pasaba lo que yo esperaba. ¿Qué esperaba yo? Yo dije, bueno, Jordán ya tuvo una acusación constitucional, es un personaje ya bastante desprestigiado, este requerimiento no se va a sostener, se lo van a rechazar, lo van a archivar, algo va a pasar. Y no, el requerimiento, nombraron un ministro de fuero, dictaron las órdenes de detención, el juicio empezó a avanzar, muy lentamente como ocurría en ese tiempo, pero avanzar, y eso significaba que la perspectiva de un cierre rápido de la causa se alejaba cada vez más. Así que ahí tomé la decisión de irme a Estados Unidos y pedir asilo. ¿Qué contenía? Y aquí no nos puedes contar todo, pero ¿qué relatos son los que a ti más te impactaron en el momento de conocerlos y que están contenidos en el libro y que provocaron esta persecución en contra tuya? Bueno, respecto del Poder Judicial, había muchas formas de abordar el tema. Una manera, por ejemplo, era abordar la corrupción en los juzgados de primera instancia, que era todos los días pasaban cosas, los actuarios, los jueces, digamos, cobros por libertades, en fin, había mucho ahí. Pero a mí me pareció que el centro debía ser la conducta de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema era, en ese minuto, mucho más que ahora, el centro del poder dentro del sistema judicial. Entonces lo que hice fue tratar de investigar hacia atrás, desde atrás hacia adelante, cómo había surgido nuestro Poder Judicial, cómo se había comportado a través de la historia, su comportamiento durante la dictadura, que es trágico, dramático, terrible, la conducta de algunos jueces que sí fueron, digamos, osados y que incluso estuvieron varios de ellos a punto de perder sus carreras por hacer lo correcto. Y luego este periodo como de decadencia ya, de así como terminal, que era la Corte Suprema en los primeros años de la democracia. Y para cada periodo distintas, digamos, por supuesto, fuentes. Respecto de lo histórico me costó mucho porque los historiadores hasta ese minuto, y todavía yo creo, no se han fijado mucho en el Poder Judicial, como un reconocimiento quizás de que no es un poder del Estado, de que no está a la altura del Ejecutivo, no está a la altura del Parlamento, ha sido como un poder. Y en este sentido, por eso digo, recogiendo lo que dijo en su momento Patricio Aylwin, que era más que nada un servicio judicial con muchos problemas, con cierta autonomía, pero no un poder del Estado que estuviera a la par y que se pudiera parar para detener los abusos de los otros dos poderes del Estado. Entonces, contiene, digamos, esa revisión histórica y contiene, frente a cada uno de estos aspectos, por supuesto que la mirada periodística, ¿no? Es un análisis abstracto de la denegación de justicia. O leguleyo, no lo digo en en sentido peyorativo, claro, digamos, pero solamente legal. Claro, sí. Sino que el caso concreto. Sí. Nombre, apellido, situaciones, etcétera. ¿Cuáles fueron las que a ti más te sorprendieron, las más duras, que tú recuerdas de haber investigado y haberte dado cuenta de lo que pasaba y que con testigos te dijeran, mira, esto pasaba con este juez, esto pasaba con este otro? Bueno, hay situaciones duras. Yo creo que lo que más me llamaba la atención era como la indiferencia social o el dejar ser. Yo cuento ahí una experiencia
anecdótica pero tremenda de haber conocido al fiscal Marcial García Pica. El fiscal en la Corte Suprema tenía un rol en ese momento secundario, pero importante porque el fiscal es la persona que en nombre de la sociedad, frente a determinados casos, decía, esta es la opinión que la sociedad tiene en este caso. Por ejemplo, casos de violación a los derechos humanos, casos de pedofilia, casos de esto y de lo otro. El fiscal de la Corte de Apelaciones, Marcial García Pica, era un señor que costaba... tú leías su fallo plagados de falta de ortografía, que como que le costaba hilar una frase, pero además a su oficina, yo misma lo vi, visitaban escolares que no eran sus parientes, que lo llamaban el tío Marcial, que entraban y salían de su oficina con bastante frecuencia. Y según me relataron los funcionarios del Poder Judicial, él abusaba sexualmente de ellas, les tomaba fotografías y después picaba las fotografías y las echaba al papelero. Esos funcionarios, después al recoger la basura, armaban las fotos, digamos, y se enteraban de lo que hacía este fiscal. Y cuando yo empecé a reportear y llegamos a preguntarle a otros jueces con los que yo había hablado sobre esto, decían, ay sí, Marcial y sus cochinadas, ay sí, cuando vamos en la calle él le tira churro a las niñas, pero él es así. Había una tolerancia increíble hacia él. Nadie nunca puso, bueno, investiguemos a este señor. Después, en el caso del Cabro Carrera, se descubrió que además era un socio del Cabro Carrera que le arreglaba las causas y buscaba arreglarle las causas, etcétera. Y a mí, yo lo fui a entrevistar en un momento por un informe que él emitió en el caso de Gollado, y él nunca escuchó lo que yo le iba a preguntar, nunca nada. Yo estaba haciendo antesala con una de estas escolares, entré y me empezó a tirar besos y a hacer avances eróticos, y yo me paré y me fui, pero yo era una mujer adulta y me quedé con ese dolor de estómago. ¿Qué pasaba con la niña que entró después que yo? Ese tipo de cosas que uno lo puede ver en muchas otras situaciones donde muchas veces los jueces no hacían lo que era mejor para una causa, sino que lo que era mejor para sus amigos, lo que era mejor para sí mismos, y no lo que uno espera ver en los jueces que fallen apegados a la ley y a lo que es justo. Alejandra, ¿se vendió alguna vez el libro negro de la justicia chilena? Se vendió en esas 4 horas entre que de las 8 de la mañana, que se dictó la orden de incautar los libros, que salió la noticia en la cooperativa y que llegaron los policías a cada librería, digamos, hubo que desplegar fuerza en todo Chile, porque ya se había distribuido la tarde anterior. Entonces, en esas 4 horas se vendió la mitad de la edición. También hubo libreros que lo escondieron debajo de los estantes. Es bien impactante eso que pasó, porque al escuchar que estaba esto encima del libro, la gente se lanzó rápido a comprarlo antes que lo prohibieran. Y de hecho, muchos compradores eran del propio Poder Judicial, que yo después conversaba con los libreros del Andrés Bello, que estaba ahí al lado del Palacio de Tribunales, y los ministros lo mandaron a comprar con los funcionarios del Poder Judicial, abogados, en fin. Fueron los primeros y más interesados en obtenerlo. Bueno, y después se sacaron no sé cuántas miles de fotocopias, porque el libro evidentemente circuló como para callado, digamos. Tengo el libro negro de la justicia chilena, yo me acuerdo haberlo visto en fotocopias muy que se usadas, muy leídas. Así que, Alejandra, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado. Es súper interesante esta publicación, está actualizada además y revisada, pero es parte de la historia del periodismo chileno post-dictadura, porque de repente uno se queda con la idea que solo en dictadura podía existir persecución contra periodistas, contra publicaciones, o que se podía acusar por seguridad del Estado por hacer un trabajo periodístico de investigación. No, esto pasó bien entrada la democracia todavía, el año 99. Y hoy día está el libro negro de la justicia chilena en las librerías. Se va a ir, es de Ediciones B, edición revisada y aumentada de la periodista Alejandra Matus. Se va además de regalo para los que estén tuiteando y haciendo comentarios esta edición. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos y que, bueno, ahora todo vaya bien. Claro, ahora que se ponga la atención en el libro. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Ahí estaba la conversación con Alejandra Matus, periodista, escritora, investigadora chilena, y su relanzamiento del libro negro de la justicia chilena. Seguimos ahora con música, revisando además lo mejor del Combinación Clave del 2016. Estamos de vuelta revisando en estas semanas de verano parte de lo mejor del Combinación Clave. Estuvimos conversando con Diego Hasanovic, él es odontólogo inglés, que está tomando la vocería respecto a la revalidación de sus títulos. El paciente inglés se llama, tiene sitio, han visto a lo mejor el hashtag El Paciente Inglés, y él lo que quiere llamar la atención, porque siguen esta cruzada que le ha demorado 5 años, es por qué en Chile se ponen tantas cortapisas a la hora de poder revalidar títulos. Él trabajaba en investigación, dando clases en Inglaterra, en lugares muy prestigiosos. Llega a Chile y su título no vale nada. Esta es su historia. Lo conocemos como el paciente inglés, lo vi en notas de televisión, en notas de prensa, tiene una, voy a decir así, página web, a lo mejor es un blog donde se denomina El Paciente Inglés. Lo pueden buscar incluso. Él es Diego Hasanovic, es odontólogo inglés que está tomando la vocería respecto a la revalidación de la carrera de odontología en Chile, además de otras varias carreras que han encontrado todo tipo de barreras, ya sabemos de varias, para poder ejercer en el país. Diego nos acompaña en el estudio. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Hola, muy bien, muchas gracias, Bea. Bueno, Diego, tú eres dentista. Cuéntanos un poquito de tu historia. ¿De dónde vienes? ¿Cuándo estudiaste? ¿Cuánto ejerciste? Mira, yo viví la mayor parte de mi vida en Londres y ahí me formé como dentista. Hice mi carrera y luego hace casi 3 años me mudé a Chile por amor. Ah, yo te iba a preguntar por qué. Porque uno dice, bueno, atravesar todo el mundo para llegar a Chile, que es chiquitito, en fin. Por amor, ya, muy bien. Un país ¿A una chilena o no? Chileno. A un chileno. Sí, Perfecto, sí, un chileno. Un chileno. Y entonces atravesaste el mundo para vivir acá con él. Sí. Qué lindo. Ya. Sí, miles de kilómetros. Sí, miles de kilómetros. Entonces, cuando llego, yo ya sabía un poco que el tema de revalidar mi título para poder ejercer aquí como dentista iba a ser duro, iba a ser difícil. ¿Por qué tenías esa idea? ¿Tenías una idea o te habían contado que iba a ser complicado? No, yo ya me había informado anteriormente y ya había averiguado, hecho las averiguaciones para los exámenes. Entonces ya me iba dando cuenta los plazos, cuánto duraba todo el tema y las dificultades. También el idioma, porque aunque hablo bien el español, estudié todo en inglés y toda la terminología la tuve que volver a aprender de cero. Y el chileno también. Sí, claro. Y que hablamos rápido y todo lo demás. Sí. Bueno, entonces tú ya tenías la idea. ¿Y qué encontraste en la práctica? ¿Qué ha pasado en estos 3 años? Pues sigo atrapado en el proceso de revalidación que actualmente está en manos por un decreto fuerza ley del año 80 y tantos, está en manos de la Universidad de Chile. Entonces yo me encuentro todavía dentro del proceso de revalidación sin poder avanzar por muchísimos obstáculos que uno va viendo y enfrentándose durante el camino. Por ejemplo, que no te calendaricen los exámenes como es debido, como las normas de revalidación así lo estipulan. A ver, pero ¿qué significa que no te calendaricen? ¿No hay un calendario estable de decir, mira, todas estas fechas se toman los exámenes o avanza de esta manera? No hay. De repente, por ejemplo, yo conozco colegas que les llamaron un viernes para ir a dar examen un lunes. Y tenían que conseguirse pacientes, tenían que conseguirse dientes, radiografías de los dientes. De repente te avisan con 8 días de anticipación, de repente te avisan con 15 días. Ahora, últimamente han recapacitado, yo creo, tal vez, y están dando un poquito más de tiempo, pero yo creo que no es suficiente. Yo creo que la calendarización, por ejemplo, si tú quieres revalidar en Inglaterra, tú ya tienes el calendario en la web, hasta fechas para hasta agosto del año que viene. Diego, antes de entrar al detalle de lo que nos estás contando y que nos expliques qué significa traer dientes y pacientes y lo que significa para alguien que haga un examen, llevar a alguien para hacerle el examen ahí, antes que nos expliques eso, quiero saber un poquito de tu historia. ¿Tú estudiaste en Inglaterra y ejerciste allá? Exacto, yo estudié en Guy's Hospital, que es una escuela dental muy antigua, que está en el centro de Londres, en London Bridge, y que pertenece a King's College London. Yo ahí hice mi carrera de odontología. Me gradué en el año 98 y ejercí hasta el año 2013, cuando me trasladé en noviembre del 2013 aquí a vivir a Santiago. Perfecto, o sea, tú traes toda la experiencia laboral, todos tus diplomas de estudio, todo lo demás, tú tienes todo ese material como para presentarlo también. Sí. Ahora, cuéntanos un poquito de cómo es este examen y por qué alguien que da un examen tiene que llevar... A ver, cuéntanos de ese proceso, de llevar pacientes, de llevar dientes y radiografía.
Bueno, el proceso en sí consta de un examen teórico que se divide en 4 partes que se hacen en 2 días. Son 200 preguntas. Una vez el postulante aprueba este examen teórico, se le calendarizan, se le agendan exámenes prácticos. Hay 17 en total porque, aunque la facultad dice que son 9 asignaturas, son 9 asignaturas que contienen en un total 17 pruebas que uno tiene que ir a rendir 17 veces cada cosa, cada prueba. 17 pruebas. ¿Y son pruebas de cosas distintas? ¿Son varias teóricas? Esas son pruebas prácticas. Entonces, hay unas pruebas que de las 17, 3, que son las últimas, son las que uno tiene que ya llevar un paciente para atenderlo y poder desempeñarse en esas pruebas clínicas. Pero para llegar a esas últimas 3, uno tiene que hacer las 14 anteriores, porque no te permiten llegar a esas si no das las otras 14. Y esas pruebas pues consisten en diferentes asignaturas que obviamente un odontólogo general con las competencias de un odontólogo podría desempeñarse. Sin embargo, uno se enfrenta a que las pautas de evaluación no están bien explicitadas, que por ejemplo a uno no le ponen fechas, que a uno le piden que se busque un paciente. ¿Cómo me puedo buscar un paciente si yo acabo de llegar a un país donde no conozco a nadie, por ejemplo, y no puedo ejercer mi profesión? Sí, claro, ¿no? Porque, a ver, vamos a la gente que está estudiando odontología. Ellos tienen acceso a pacientes porque hay convenios entre las universidades y porque las universidades también disponen de clínicas odontológicas y que la gente se atiende ahí o gratis o más barato, entendiendo que los van a atender estudiantes con la supervisión de un dentista que es académico. Entonces, ellos pueden practicar en ese sentido, el paciente lo sabe, hay todo un tratamiento a la fórmula. Pero, claro, una persona que tiene que revalidar no tiene la posibilidad de entrar a un campo clínico que le diga, mira, entra a este campo clínico y puedes hacerlo en las mismas condiciones que un estudiante, digamos, como para probar tus competencias. Exacto. Entonces, uno tiene que buscarse pacientes, tiene que buscarse dientes. Obviamente, esto yo lo señalé a la universidad y ellos eliminaron el requisito de tener que buscar dientes porque... Yo te iba a pensar lo mismo, que dónde te habías conseguido los dientes. No, sí. No sé si quería escuchar la respuesta. Bueno, antiguamente por lo que he oído en cadáveres se podían conseguir, pero se pueden conseguir dientes. Sin embargo, por lo menos en Inglaterra y aquí también, eso contraviene, o sea, el transporte de desechos biológicos está prohibido. Entonces, uno no puede transportar esos dientes. Sí, sanitariamente no es claro. permitido. Entonces, claro, te estaban poniendo en una situación en la que te tenías que buscar los dientes, tenías que transportarlos y para hacer un examen, que además yo me traigo un diente y tú te traes otro diente, nunca van a ser iguales. Entonces, el examen no es justo desde ese punto de vista porque tú vas a tener que desempeñarte en un diente X y yo voy a tener otro diente que morfológicamente va a ser completamente diferente. ¿En qué proceso de las 14 pruebas, los dientes, las pacientes y todo lo demás vas, Diego? Yo ya he probado 11. Ya. Y me he trabado con un último examen que consiste en tres pruebas, que es una asignatura que se llama prótesis fija. Y ha sido complicado porque la universidad no ha querido escuchar los reclamos no solo míos, sino de más postulantes referentes a la metodología aplicada, cómo se va a corregir ese examen y la arbitrariedad que ahí puede instaurarse, digamos, en la corrección del examen. Entonces, ellos se han negado. Yo di mi examen en diciembre del año pasado, por última vez, me reprobaron todo, los 3. Fui a una corrección, no se terminó de dar el feedback, la retroalimentación como era debido, nunca se volvió a agendar. Hay mucha gente que también está en este proceso, éramos casi 30 personas. Tengo entendido que ahora han cambiado a la persona que corrige el examen y que han hecho algunas modificaciones, pero no contestan las preguntas, no contestan. Yo he escrito múltiples cartas, ya he llegado al rector, a Ennio Vivaldi, no me contesta el señor Vivaldi. Si me está escuchando, ojalá que me conteste, o el prorector, Rafael Epstein. Agradecería una respuesta a todas las preguntas que me he tomado la molestia en escribir, que están en mi blog, elpacienteinglés.org. Pero es ahí donde me encuentro y claro, ponen fechas, me han puesto una fecha para este fin de semana, pero
yo me marcho a Londres este fin de semana, entonces me es imposible asistir. Tenemos vidas, tenemos compromisos. Estamos conversando con Diego Hasanovich, él es odontólogo inglés, está intentando la revalidación y es lo que nos está contando de su título acá en Chile. Tiene este blog porque se ha transformado en vocero de muchos extranjeros que han llegado al país, porque no es el único, y que están en este proceso que resulta eterno para revalidar. Diego, si lo que a uno le llama la atención además es que, a ver, si no tuviéramos problemas con odontólogos en Chile, si fuera un campo en que todos los chilenos tenemos solucionado, que las lucas, perdón, por decirlo así, pero que la plata no significara un antes y un después respecto a tener una dentadura o no, a tener los dientes o no, a tenerlos sanos o no, a lo mejor el tema no sería tan importante para nosotros como medios. El tema es importante, siempre sería injusto, quiero aclarar eso, pero no sería tan importante. El tema hoy día en Chile es que los odontólogos son insuficientes porque están casi todos solamente en el mundo privado. En el mundo público hay pocos odontólogos y además el trabajo en los dientes, o sea, mantener una dentadura como corresponde, la verdad es que hoy día está delimitado a un porcentaje muy pequeño de la población. La mayor parte de la población, porque no puede seguir un tratamiento que son caros, en fin, solamente si tienen una carie muy grande y les duele, se saca la muela y no hay alternativa. O sea, los tratamientos de conducto, estas cosas complicadas que a mí me han hecho por lo menos, claro, yo lo puedo pagar, pero la persona que no lo puede pagar no tiene acceso. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, y te quiero preguntar por eso. Bueno, yo creo que es un problema bastante complejo, lo he visto, lo vivencio en las redes sociales, porque veo que a nivel país no es que haya una falta de odontólogos en Chile, hay demasiados odontólogos. Hay muchos. Hay demasiados, de hecho hay muchas carreras, hay creo que 39... Si no ¿Odontología? Carreras de odontología en el país. Como periodismo, más o menos. Bueno, de las cuales pocas están acreditadas. Y hay demasiados odontólogos. Lo que no hay son suficientes plazas, por lo que yo tengo entendido, en el sistema público. Sí. Entonces ahí ya entra otro factor, porque yo vengo, pago todas las lucas, como tú dices, de mi proceso, que yo confío en unas reglas y en unas normas y que se me va a dar un proceso de revalidación. Y luego me tienen esperando esto, lo otro, pero también hay otro problema a nivel país que yo creo que se tiene que revisar también, ¿no? Ahora, Diego, ¿y tú ves alguna relación? Porque mira, ha sido discusión permanente el tema de la cantidad de médicos y las especialidades que se forman y cómo las distintas sociedades médicas ponen un alto respecto a la cantidad de médicos que se pueden formar y que uno empieza a sospechar, bueno, lo hacen porque efectivamente están preocupados de que haya una excelente formación o simplemente para que haya menos médicos de esa especialidad porque es un negocio. Y uno se pregunta eso en Chile. Es cosa de ver lo que ha pasado y las denuncias que se han hecho a la justicia y cómo las ha sancionado la justicia también a propósito de los anestesiólogos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿tú sospechas de que aquí hay un intento por cerrar el mercado a los que vienen de afuera que pueden ser competencia a los dentistas chilenos? Me resulta difícil creer eso, por el número, por las cifras que por lo menos en odontología, porque realmente, para serte sincero, desconozco otras especialidades, pero en odontología, si tú miras el número de títulos que han sido revalidados por la Universidad de Chile en los últimos 9 años, el número es 66. Mientras que si tú ves títulos que han sido reconocidos por la Cancillería de países que tienen un convenio bilateral con Chile, que son Ecuador, Colombia, Brasil y Uruguay, hay más de 1.300 títulos en los últimos 6 años que se han reconocido. Entonces, hay un número que es dispar. Entonces, yo no creo que sea una agenda oculta en la como para cerrar o mantener el mercado. El proceso de revalidación. No, yo creo que es una falta de organización. Yo creo que también ahí entra el tema de si el gobierno en su momento entregó la responsabilidad a la Universidad de Chile por decreto Fuerza Ley 153 para que desempeñe su rol de revalidación, que lo haga bien. Y si no, que se revise y se le dé esa responsabilidad a otro ente. Entiendo. Diego, ¿cómo es el proceso, por ejemplo, si un dentista chileno se fuera a vivir a Londres? ¿Cómo es el proceso allá, como para ver el inversa? Porque escuchando una de las notas, porque lo de ustedes, todo el movimiento de personas que están buscando esta revalidación se ha movido harto y ha habido notas, en fin, y la Universidad de Chile se defiende diciendo, bueno, en todas partes del mundo esto es súper difícil, en fin. ¿Cómo es en Londres? Mira, yo conozco el proceso en Inglaterra, no puedo hablar de todos los países del mundo, obviamente. Vamos a Inglaterra. Y en Inglaterra el proceso está muy transparentado, que eso es lo que falta aquí, transparencia. Es un proceso que yo te puedo mandar más tarde a tu equipo de producción la web para que lo tengas, en el cual tiene 2 partes el proceso, una parte teórica y una parte práctica.
uno no tiene que buscarse pacientes, está todo, absolutamente todo explicitado en la web. Fechas, por ejemplo, yo te decía antes, las fechas para el año que viene, para abril y para agosto del año que viene, ya están en la web. Entonces, uno no tiene que... uno no tiene que depender de que lo llamen para que le pongan un examen. Por lo que dices, acá no hay una calendarización que tú digas, mira, todos los exámenes son aquí, acá, sino que te van llamando y te avisan, oye, en 2 días más, está el día. Claro, y luego hay gente que, por ejemplo, en las redes sociales claro, pero usted, si es lo que dice ser en su papel, debería poder ir a dar un examen de un día para el otro. Pero eso no es cierto, porque yo para dar un examen, los exámenes son prácticos. Yo necesito llevarme mis instrumentos, la turbina, los materiales, todo, y también necesito practicar. Yo no estoy esperando sentado al lado del teléfono con la turbina practicando, cortando dientes. Yo tengo una vida, yo enseño inglés, enseño en la universidad, hago otras cosas. Entonces, yo también me agendo. Soy bien British en ese sentido. Entonces, yo ya tengo mi agenda. Entonces, si me ponen un examen y coincide con otros compromisos, yo no puedo. Pero el sistema está muy delineado en Inglaterra para poder revalidar. Yo he oído mucha gente que me dice, ¿pero cómo sería para mí? Bueno, yo creo que como cualquier persona que decide emigrar, tienes que averiguar primero cómo es la situación a nivel migratoria. Yo creo que también, volviendo al tema de la migración, Rodrigo Sandoval, del Departamento de Extranjería, diría que con profesionales que llegan a Chile, que Chile se esté farreando a esos profesionales, es ilógico también. Entonces, yo creo que si yo me fuera a Inglaterra como chileno, tendría que mirar bien, que tener los papeles en regla, y luego poder solicitar acceso al plan de revalidación allá. Y es posible. O sea, yo conozco gente brasileña que ha revalidado, venezolanos que han revalidado. Es posible hacerlo. Diego, y tú no quiero que suene tan rudo, pero ¿te das un plazo? ¿No has tirado la toalla en ese sentido? ¿Tú dices, no, esto no me la va a ganar y voy a seguir aquí peleando los años que correspondan? Sí, soy bien, como decimos en inglés, bulldozer. Estos como tractores que tiran todo, aplanadoras. Bulldozer. Sí, no, yo no me voy a rendir, yo voy a seguir adelante con el proceso y voy a seguir ayudando, porque realmente el paciente inglés, que fue originalmente un artículo que salió en la revista ¿Qué pasa? El año pasado, se ha convertido en un movimiento, se ha convertido en una causa, y quiero también saludar y agradecer a muchísimos colegas que sé que me están escuchando ahora, que son odontólogos que también lo han pasado mal y que también me han aportado mucho y me han ayudado mucho detrás de las escenas, digamos. Y vamos a seguir adelante. Yo no me pienso detener y yo creo que esto hay que transparentarlo, hay que sacarlo, y te agradezco que me des la plataforma aquí para poder hacer que la gente empiece a tomar conciencia de este asunto. Sí, además que las fronteras cada vez van a ser más permeables, digamos. Cada vez más chilenos van a ir a vivir afuera, más extranjeros vienen a vivir a Chile, lo estamos conociendo. Entonces, me imagino que hay que revisar las fórmulas, las relaciones que tenemos entre los países a propósito de esto mismo. Bueno, Diego, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado, que te vaya bien en tu viaje, a propósito que vas a viajar. Muchas gracias. A Londres, ¿no? Sí, a Londres, en Inglaterra. Diego Hasanovich, el paciente inglés, así lo conocimos, tiene varios artículos, lo pueden buscar en su blog, que es www.elpacienteinglés.org. Él es odontólogo y está haciendo esta vocería respecto a la revalidación de los títulos acá en nuestro país. Diego, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Bea. Lo mejor de Combinación Clave lo escuchas aquí en la 92.9. Seguimos en Combinación Clave revisando lo mejor en este verano, lo mejor del 2016 o de algunos meses pasados del 2017 y del 2016 y este 2017. Vamos a revisar ahora la conversación con Roberto Robledo. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica que logró desarrollar y patentar en Chile un sistema de riego por goteo móvil. Son los inventores que vienen de la mano de INAPI, como siempre, a Combinación Clave. Porque una buena idea puede cambiar el mundo y todos podemos ser inventores. Se prende la ampolleta y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial nos trae mentes brillantes que dejan registro de sus creaciones. Es momento de INAPI en Combinación Clave 92.9. Y poner la presentación porque hablamos de
mentes brillantes, hablamos de gente que tiene esa capacidad de ver las cosas de una manera distinta como las vemos todos los demás. Y por eso es que llegan a soluciones que son tan innovadoras que les corresponde una patente. ¿Por qué? Porque es al primero que se le ocurre. Es el caso de Robert Robledo, que está con nosotros. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, que logró desarrollar y patentar en Chile un sistema, escuchen bien, de riego por goteo móvil, que utiliza solo un 70% de agua y un 30% de energía en comparación a sistemas similares. La gracia es que es móvil, entonces se puede ir cambiando según los requerimientos que se necesiten. Robert, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Beatriz. Muy contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Y estamos como siempre con Pancho Carrasco, Francisco Carrasco de INAPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. ¿Cómo estás? Hola, Beatriz. Pancho? Muchas gracias. Muy bien, excelente. Feliz de la vida. Así te veo. Sí. Qué bueno el Pancho, porque como que a uno lo anima con esa respuesta, ¿no? Ya, Robert, cuéntanos, ¿cómo nace esta idea de un sistema por goteo que uno lo ha escuchado a propósito del riego, pero en este caso que tenga esta característica que es móvil? Bueno, Beatriz, todos sabemos que el tema de los recursos hídricos es un tema muy candente a nivel mundial y que es una situación que probablemente no se revierta. Como ingeniero agrónomo me he topado con ese problema también. Las alternativas que tenía a la mano en ese momento eran el riego por goteo y el riego por aspersión, que seguramente todos lo han visto. Por aspersión, que es como las regaderas que dan vuelta. Exactamente, exactamente. Así es. Mira, para graficar un poquito cómo funciona esto, me gustaría que imagináramos una cuadrícula, algo así como un tablero ajedrez. ¿Ya? En el centro de las casillas ubiquemos un gotero. Ese gotero empieza a funcionar y las casillas que están alrededor del gotero se van a mojar más que las que están distantes. Cuando las casillas que están distantes lleguen a su nivel hídrico requerido, las casillas que están al centro, al lado del gotero, ya van a estar saturadas. Y toda esa agua que está en exceso se va a perder. Sí, porque no es uniforme al final. Exactamente. Lo mismo pasa con el sistema por aspersión. Coloquemos en el mismo tablerito un aspersor. El agua va a llegar más distante, pero a un costo energético mayor. Con las mismas pérdidas mencionadas anteriormente, pero además con la pérdida que provoca el viento cuando deriva las gotas a otros lugares. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos que de estos dos sistemas podamos tener otro, pero con ventaja? Y ahí vino la solución. Imaginemos en el mismo tablero una barrita en una de las filas de casillas, una barrita provista de gotero. Y esta barrita que se vaya desplazando de a poquito por todas las filas, se va a lograr un riego uniforme. Perfecto, entiendo. Entonces, claro, en vez de dejarla estática, la idea es que se mueva y exactamente. Así se pierde la menos cantidad de agua. Se va a perder la menor cantidad de agua y a un costo energético mucho menor. Ahora, para llegar a eso tan simple... Yo te iba a preguntar, ¿cómo visualizaste? A ver, porque la gracia de los inventos, y que es lo que hemos ido descubriendo en el espacio de INAPI que hacemos acá, que la gracia es que los inventores vienen y nos cuentan, y es muy interesante ver o captar el momento preciso en que la persona dijo, ¿y por qué no lo hacemos de esta manera? O como, a ver, lo voy a decir en sencillo, como se le prendió la ampolleta. En ese sentido, ¿cómo llegaste a esa idea? Ya, años atrás participamos con mi familia en una licitación donde había que construir unas canchas de fútbol con recursos muy, muy limitados. Pero lo más limitado que había en ese momento era el agua. ¿Cómo regábamos esas canchas? O sea, le íbamos a poner pasto, le íbamos a regar una vez, pero ¿cómo manteníamos el riego? Ya un costo de mantención más o menos adecuado, sí, porque no había muchos recursos. Entonces, un sistema de goteo no se podía, porque bueno, demasiada fila, demasiado gotero. Y había que tener un ejército para después retirar esos goteros. El sistema por aspersión, que se ocupaba en los estadios, yo nunca había ido a un estadio a ver cómo regaban el pasto, pero fui a verlo en esa oportunidad. Y también requería de mucha gente, mucho esfuerzo, de muchos recursos que no iban a estar para mantener esas canchas. Entonces, empecé a darle vuelta. ¿Cómo hacemos esto? Y el tiempo pasaba, porque teníamos que tener algo también para ganar la licitación, ¿ya? Algo distinto a lo que ofrecía lo otro oferente. Yo dije, ahí se prendió la ampolleta. ¿Por qué no colocamos allá al final una tira de PVC? No le llamábamos barra en ese momento. ¿Ya? La llenamos con hoyito, porque de esa manera hablábamos,
y la vamos arrastrando con unas cuerdas. Oye, después, está buena la idea, pero uniformicemos los hoyitos, a la salida de agua de los hoyitos y coloquémosle gotero. Perfecto. Ya, ¿cómo la desplazamos? Y aquí vienen los problemas. Coloquémosle cuerda. Bueno, al hacer pruebas de menor escala se veía que no toda la barra avanzaba de manera uniforme. Fue un problema que hubo que corregir. También que en algunas partes se trababa. Otro problema que corregir. Y así aparecieron un montón de vicios que se fueron solucionando. Y que a la larga, en el fondo, son las cosas que más toman tiempo para desarrollar una patente. Ahora, esto llevado al tema de campo, en cultivo, también se puede hacer. Y aparecieron un montón de ventajas. Por ejemplo, ahora un problema que hay es que cuando los cultivos están chicos, cuando los árboles están chicos, uno riega toda la superficie y mucha agua se pierde. Con este sistema de riego movilizado, nosotros podemos regar el área que se requiere cubrir, donde están las raíces. Otra ventaja que tiene es que muchos agricultores tienen la técnica de regar una parte del árbol y después al riego siguiente regar la otra parte. Tenían que tener 2 sistemas de riego, pero ahora con este sistema mueven un poco la barra y después al otro riego trabajan en la otra zona. Robert, ¿en qué momento dijiste, oye, esto que estoy haciendo para la cancha de fútbol me puede servir para el riego ya en plantaciones? Es un problema que yo ya lo vivía. Aunque hay mucha investigación en el área de la agricultura, también hay muchas materias que no están del todo claras, y el riego yo creo que es una. A veces se hacen incluso algunos ensayos y se descartan nuevas posibilidades, nuevas factibilidades técnicas, pensando que lo que se está haciendo falla por atributos propios. Pero a veces otra cosa es la que está fallando, por ejemplo, la fertilización, o está fallando el riego. Ya. Supongamos que yo coloco un polinizador al lado de los árboles, un polinizador nuevo, y me cuaja mucho más frutito. Pero después de un tiempo, esos frutitos se caen. ¿Cuál es la primera conclusión? El árbol regula su carga, no es capaz de sostener más. Pero, oye, nos fijamos en que el riego está a los niveles adecuados, somos capaces de garantizar eso, y cuando uno empieza a averiguar qué hubo detrás, se da cuenta que fue una variable no manejada y que probablemente estuvo explicando esa falta de mayor cantidad de fruto que acabamos de señalar. Y por eso, cuando tú dices, mira, esto que hacía en la cancha yo lo puedo aplicar o siempre estuviste pensando en paralelo? Sí, yo creo que sí. Pensándolo en paralelo. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo te costó desarrollar algo que, porque tú lo dices súper bien, y lo hemos visto con varios inventores acá, que tienen la idea, lo más complejo es desde que parten con una especie de prototipo hasta llegar finalmente a que funcione como la idea que tienen en la cabeza? ¿Cuánto tiempo pasó de eso? Aproximadamente 3 años. Ya. Desde que ya... Como del ensayo-error. Exactamente, de corregir todas esas cosas que acabo de mencionar. Y empezar a buscar que eso efectivamente no existía en el estado del arte. Correcto, exacto. Porque el tema de la patente también es algo que de manera paralela se empieza a manejar. Yo quiero proteger mi invención. ¿Pero tú tenías claro que tenías que protegerla o alguien te dijo, oye, ojo con esto, protégelo? Tenía experiencia en patente. Ah, perfecto, ya. Con una patente anterior. Ah, ¿ya había sacado alguna vez una patente? Sí, tenía otra patente. ¿Y de qué era? ¿También de riego o no? No, de sistema de encarpado automático para camiones tolva. Ah, ya. Tiene experiencia en está buscando soluciones. Correcto. Ah, entonces empezaste también en paralelo a trabajar con la patente. De manera paralela empecé a hacer la búsqueda, me ayudé por las personas que me habían ayudado anteriormente. Cuando vi que el estado de la técnica mostraba que no habían cosas iguales, no había algo parecido, tomé la decisión de patentar esto. Estamos conversando con Robert Robledo, es ingeniero agrónomo, como ustedes, de la Universidad Católica, lo estaban escuchando, y logró desarrollar y patentar en Chile un sistema de riego, y lo explicó bastante bien, porque uno efectivamente lo visualizó, por goteo móvil, que utiliza solo un 70% de agua y un 30% de energía en comparación a sistemas similares. Además es móvil. Robert, cuando patentas esto, ¿hoy día está en comercialización o no? ¿Estamos intentando eso? ¿Y en qué tipo de cosecha? ¿O es para cualquiera? Teóricamente, esto podría ser aplicado en cualquier tipo de cultivo. Cultivo, perdón. Exacto. Esa es la palabra exacta. No te preocupes, fíjate. Yo dije lo mismo, también me equivoqué. Pero también
esto puede ser un aporte importante a la minería, que también en estos momentos enfrenta problemas de recursos hídricos graves. Mi señora trabaja en minería. Ya. Y tiene un problema que ellas, para lixiviar las pilas, que son los montoncitos de tierra donde sacan el cobre, tienen que colocar aspersores. Y los aspersores esos aspersores tienen las mismas carencias que los aspersores que hay en la agricultura, son los mismos. Tal cual. Entonces, si nosotros colocamos esto en una pila y además de eso le colocamos sobre esto una lona que evite que el viento se lleve el agua por evaporación, por deriva, estamos aportando un elemento para ahorrar el agua de manera significativa. Y pucha que lo necesitan las mineras, porque es uno de los temas centrales el uso de agua. Hace un tiempo atrás le comentaba a Francisco que me invitaron a dar una charla sobre estas patentes. Había un profesor en el lugar, un profesor de la Universidad de Chile, que al terminar mi exposición se acercó a conversar conmigo. Y me dijo, mira, yo trabajo en minería. Y aquí está mi tarjeta. Me gustaría que me llamaran cuando tengas todo esto listo, para que nosotros veamos si podemos hacer algo en conjunto. Porque mira, aparte, y esto me lo dijo él, aparte de todas las ventajas que tú mencionaste, el colocarle una lona arriba va a aumentar la temperatura del sistema. Y todos los procesos aumentan su velocidad de reacción con la temperatura. Así que estamos en contacto. También un profesor de otra universidad me mandó a decir que está interesado en aplicarlo en alguna de sus tesis, ¿ya? Para hacer una memoria, hacer algo con esto. Así que estoy muy, muy entusiasmado, como le decía a Francisco. Me imagino. Porque los resultados también, no solamente esto se traduce en un ahorro de agua, se traduce también en ahorro de fertilizante, porque el agua que se pierde pierde con fertilizante, en el caso de la agricultura. Y en el caso de la minería, el agua que se pierde con ácido sulfúrico, son pérdidas. Aparte de eso, hay un tema de productividad. Si yo estoy alimentando bien todas esas boquitas que nosotros llamamos casillero, va a entrar toda la cantidad de agua y nutrientes que pueden entrar al árbol, ¿cierto? No como que está pasando ahora, que por una boquita entra un poquito de comida, por la otra entra otro poco, por otra entra lo óptimo. Hay muchos espacios que no están siendo llenados. Y este sistema del que estamos hablando cubre esos espacios. Perfecto. Robert, en todo caso, hoy día no se está aplicando comercialmente. ¿Está en ese proceso intermedio? Correcto. Perfecto. Correcto. Pancho, ¿cuánto se demora en pasar de un estado al otro, digamos? Mira, en hacer ese tránsito. Todos los inventos son absolutamente distintos. Hay algunos que junto con la generación o producción o solicitud de la patente, en definitiva, ya se comienza a comercializar, porque en definitiva la ley te ampara porque tienes un beneficio, porque fuiste el primero en solicitarla. Acá hay un caso súper importante, a propósito de una pregunta que tú acabas de hacer. Yo me gustaría detenerme precisamente en el tema de en qué momento yo tengo que ir a INAPI a solicitar una patente. Él decía que había una experiencia anterior con un invento que es específicamente un sistema de encarpado automático de camiones tolva. Pero antes de eso, él no tenía ninguna experiencia, no sabía cómo llenar un formulario, no sabía que había que generar efectivamente un estudio del estado del arte, y él se acercó a INAPI y ahí le brindaron toda la asesoría para que esto se pudiese concretar. Y fíjate que él es uno de los titulares de las más de 10.000 patentes que hoy día hay vigentes en nuestro país. De ellas, el 12% son de residentes chilenos, lo que marca efectivamente una tendencia súper importante. Y no solo eso, sino que además lo que está ocurriendo en nuestro país es que los chilenos, tanto las empresas, las universidades, los centros de investigación, estamos exportando tecnología. O sea, ya no solamente estamos exportando cobre o fruta. Las cifras son súper elocuentes respecto de cómo nosotros estamos generando nuevo conocimiento y poniéndolo en valor en el mercado. Fíjate que el 20% de lo que... De los solicitantes que efectivamente intentan llegar a mercados internacionales son universidades, el 52% son empresas y el 27% son personas naturales como Robert, que en un momento determinado dicen, bueno, yo acá estoy frente a un problema y trato de buscar una solución. Lo del encarpado de camiones realmente es un invento espectacular a propósito de la disminución de tiempo que otorga ese invento a las personas que trabajan en transporte de carga.
estaba Robert Robledo, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, Católica, y que logró desarrollar y patentar en Chile este sistema de riego por goteo móvil. Se fue con las felicitaciones, Robert, a propósito de lo que siempre hacemos con los inventores. Los felicitamos por esa capacidad de ver las cosas de manera distinta. Esto es Combinación Clave, estás en la 92.9, estás en la clave. Somos como tú, somos la clave. Se nos va el programa. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos volvemos a encontrar mañana. ¿Sí? Sí, salió. Bueno, mañana igual. Un abrazo. Chao, chao.